¿Alguna vez has sentido que el mundo que conocías ya no encaja del todo? ¿Que las cosas que antes te llenaban ahora se sienten vacías? ¿Que las personas con quienes compartías todo parecen hablar un idioma que tú ya no hablas? ¿Que algo en ti ha cambiado profundamente, aunque no puedas señalar exactamente cuándo ocurrió ni explicarlo con palabras? No estás perdiéndote, no estás fallando, no te está abandonando la cordura. Lo que estás viviendo tiene un nombre y tiene una explicación que existe simultáneamente en los laboratorios de neurociencia más avanzados del mundo y en los textos contemplativos más antiguos de la humanidad. Soy Alma Sináptica y hoy vas a descubrir las 7 señales neurológicas y espirituales que confirman que estás en medio de un despertar. No como metáfora, no como deseo, sino como un proceso real, verificable que está ocurriendo ahora mismo en la arquitectura de tu cerebro. Quédate hasta el final, porque en la señal número 7 comprenderás por qué todo lo que sentiste como pérdida en este proceso era, en realidad, la forma más precisa de ganancia que existe. Durante años, tal vez décadas, aprendiste a vivir de una forma muy específica. Aprendiste qué se supone que debes querer, qué se supone que debes temer, qué caminos tienen sentido y cuáles no. Aprendiste a confiar en lo que se puede tocar, medir, demostrar, y a desconfiar de todo lo que no cabe en esas categorías. Tu cerebro construyó estructuras muy sólidas para sostener ese mundo. Redes neuronales profundas, vías de pensamiento automáticas, patrones de percepción tan consolidados que dejaron de parecer aprendidos y empezaron a parecer simplemente reales. Los neurocientíficos llaman a esto consolidación sináptica, la tendencia del cerebro a hacer permanente lo que se repite, a convertir en arquitectura lo que empezó siendo solo un hábito. Pero hay momentos en la vida donde esa arquitectura empieza a crujir, donde el mundo construido con tanto cuidado comienza a mostrar sus grietas, donde algo que no tiene nombre, algo que no pidió permiso para entrar, empieza a reorganizar todo desde adentro. Y entonces comienza el despertar. No como iluminación instantánea, no como revelación dramática, sino como un proceso neurológico y espiritual que se manifiesta en señales concretas, reconocibles que tu cuerpo y tu mente ya están mostrándote. Señal número 1. La fragmentación del piloto automático. En condiciones normales, tu cerebro opera en modo de eficiencia máxima. Delega la mayor cantidad posible de acciones a procesos automáticos. Caminas sin pensar en caminar. Respondes preguntas de cortesía sin escucharlas del todo. Este modo está gestionado por los ganglios basales, una red subcortical que almacena secuencias de comportamiento aprendidas y las ejecuta sin consultar a tu conciencia. Brillante para la eficiencia, pero con un costo. Te vuelve invisible para ti mismo. Una de las primeras señales del despertar es que ese piloto automático empieza a fallar. De repente te descubres a la mitad de una conversación sin saber cómo llegaste a ella. Te sorprendes haciendo algo que hacías sin pensar y te preguntas, por primera vez, ¿por qué lo haces? Rutinas que sostenías con comodidad durante años empiezan a sentirse extrañas, huecas, como si pertenecieran a alguien que ya no eres completamente tú. Esto no es crisis, aunque se sienta como crisis. Es tu corteza prefrontal, la región de la conciencia reflexiva, reclamando territorio que los ganglios basales habían colonizado. Es tu cerebro despertando su capacidad de observarse a sí mismo, lo que los neurocientíficos llaman metacognición, lo que las tradiciones contemplativas llaman el testigo interno, el que observa sin juzgar, el que nota sin reaccionar, el que por primera vez en mucho tiempo dice, espera, ¿esto soy realmente yo? Señal número 2. La hiperestesia sensorial, cuando todo se vuelve demasiado. De repente los ruidos que antes ignorabas ahora te atraviesan.
Las multitudes que antes tolerabas ahora te agotan antes de que hayas cruzado la puerta. Ciertos ambientes, ciertas personas, ciertos espacios generan en tu sistema nervioso una respuesta que antes no existía. Necesitas silencio de formas que antes no podías imaginar. Y la soledad que quizás antes temías empieza a sentirse como el único lugar donde puedes respirar del todo. Lo que está ocurriendo tiene una base neurológica precisa. Durante un despertar, la ínsula anterior, la región del cerebro que procesa las señales internas del cuerpo y regula la sensibilidad al entorno, aumenta su actividad de forma significativa. Tu umbral de procesamiento sensorial cambia. Lo que antes filtraba ahora llega. Simultáneamente, tu sistema nervioso autónomo atraviesa un periodo de recalibración. Las respuestas de estrés que antes activabas sin notarlo ahora son perceptibles. Tu cuerpo está aprendiendo un nuevo idioma de sensación. Los místicos llamaron a esto afinación. El proceso por el cual el instrumento se vuelve más sensible antes de poder tocar música más precisa. La neurociencia lo documenta como expansión del procesamiento interoceptivo, pero ambos describen lo mismo. Te estás volviendo más permeable, más poroso, más capaz de recibir lo que antes bloqueabas sin saberlo. Señal número 3. La disolución de las certezas. Cuando lo que creías ya no sostiene. Creencias que sostenías con absoluta seguridad empiezan a mostrar sus costuras. No porque alguien te haya convencido de lo contrario, sino porque algo interior empieza a mirarlas desde un ángulo que antes no existía. Y desde ese ángulo ya no son tan sólidas. El despertar activa lo que los neurocientíficos llaman reconsolidación de memoria. Tu hipocampo y corteza prefrontal medial vuelven a abrir creencias y narrativas archivadas como definitivas y las reescriben con nueva información. Es literalmente un proceso de reedición neurológica. Y eso es incómodo, profundamente incómodo, porque las certezas no son solo ideas, son identidad, son el suelo sobre el que caminas. Y cuando ese suelo se vuelve poroso, la sensación se parece mucho a caer, aunque en realidad estés siendo elevado. Las tradiciones contemplativas llamaron a esto la noche oscura del alma, el periodo donde lo conocido se deshace antes de que lo nuevo pueda tomar forma. No como castigo, como condición necesaria para la transformación real. Señal número 4, el llamado de la soledad profunda. Algo en ti empieza a necesitar silencio de una forma que antes no reconocías. No el silencio del aburrimiento, no el silencio de quien no tiene con quién hablar, sino un silencio activo, buscado, casi sagrado. Un espacio donde la voz que normalmente se ahoga en el ruido pueda finalmente hacerse audible. La neurociencia ha documentado que en estados de quietud consciente, la red neuronal por defecto produce un tipo específico de procesamiento. No pensamiento lineal, sino integración profunda. Tu cerebro conecta experiencias distantes, reconcilia contradicciones, sintetiza lo que en estado activo no puede relacionar. Es durante el silencio elegido donde los insights más transformadores emergen. Las tradiciones espirituales lo sabían antes de que existieran los equipos de neuroimagen. Por eso construyeron el retiro, el ayuno, el desierto, la cueva, el monasterio. No como renuncia al mundo, como condición para escuchar lo que el mundo no puede decirte. Si sientes ese llamado al silencio, si la soledad ya no se siente como ausencia sino como presencia de algo que necesitas, tu cerebro está en proceso activo de reorganización. Está construyendo los andamiajes de una nueva forma de ser. Señal número 5. La ruptura de los vínculos que ya no resuenan. Personas con quienes compartiste años, a veces décadas, empiezan a sentirse distantes. No porque les hayas fallado ni porque ellas te hayan fallado, sino porque algo en la resonancia cambió. Las conversaciones que antes te nutrían ahora te dejan con una sensación de hambre. Los temas que antes compartías ya no te encuentran en el mismo lugar.
y esa distancia se instala sin que nadie la haya decidido conscientemente. Lo que está ocurriendo a nivel neurológico es que tus patrones de activación cambiaron. Las conversaciones y personas que activaban los circuitos de recompensa ya no producen la misma respuesta. Tu sistema de dopamina se está recalibrando hacia estímulos alineados con quien estás convirtiéndote. No es frialdad, no es abandono, es coherencia neurológica con una transformación real. Y algo más ocurre simultáneamente. Personas que nunca antes se habían cruzado en tu camino empiezan a aparecer, con frecuencia inexplicable, con una facilidad que contrasta con el esfuerzo que requirieron algunas de las relaciones anteriores. Tu campo de atracción relacional cambió porque tú cambiaste. Los chamanes lo llamaban encontrar a tu tribu. La neurociencia lo llama sincronización de patrones de activación. Pero ambos describen el mismo fenómeno. Cuando cambias desde adentro, el mundo externo comienza a ordenarse alrededor de esa nueva frecuencia. Señal número 6. La aceleración del tiempo interno. El tiempo empieza a comportarse de forma extraña. Hay días que se sienten como semanas, cargados de cambio interno, de procesamiento, de movimiento invisible pero constante. Y hay semanas que pasan como si el calendario se hubiera saltado páginas. La linealidad que antes organizaba tu experiencia empieza a volverse más elástica, más subjetiva, más difícil de anclar. Tu cerebro construye la experiencia del tiempo a partir de la densidad de eventos que procesa. Cuando atraviesas periodos de alta reorganización neurológica interna, el cerebro interpreta ese periodo como más largo que el calendario exterior. El tiempo interior y el tiempo del reloj corren a velocidades diferentes, porque en cierta forma lo hacen. Quizás has mirado fotografías de hace solo un año y has sentido que pertenecen a otra persona. No como nostalgia ni como arrepentimiento, sino como la constatación genuina de que la distancia entre ese momento y este no se mide en meses, sino en transformación. Los maestros contemplativos describieron esto como la disolución del tiempo cronológico y la entrada al tiempo cairológico, el tiempo del alma, que no avanza en línea recta sino en espiral. Cada vuelta más profunda que la anterior, aunque pase por los mismos lugares. Señal número 7. La emergencia de una paz que no tiene explicación lógica. Esta es la señal más paradójica y la más profunda. En medio del proceso de despertar que incluye confusión, pérdida, desorientación y la incomodidad de un mundo interno que se reorganiza sin pedir permiso, hay momentos donde algo se detiene, donde en la base de todo ese movimiento existe una quietud que no debería estar ahí, una paz que no tiene justificación lógica, dado lo que está ocurriendo en el exterior. Los estudios de neuroimagen en personas que atraviesan procesos contemplativos profundos muestran un patrón específico. Reducción sostenida de la actividad en la amígdala, acompañada de activación de la corteza prefrontal medial, la región de la autoobservación y la regulación emocional. No es que los problemas externos desaparezcan, es que la relación con el dolor cambia. El observador que emerge durante el despertar no está dentro de la tormenta, está sosteniéndola. Cuando la amígdala deja de ser el director de tu experiencia y la corteza prefrontal toma ese lugar, lo que antes detonaba una cascada de miedo ahora puede ser observado, sentido y atravesado sin destruirte. Los budistas lo llaman ecuanimidad. Los contemplativos cristianos lo llamaron paz que sobrepasa todo entendimiento. Los neurocientíficos lo documentan como regulación prefrontal sostenida. Pero todos describen el mismo estado, la capacidad de ser movido sin ser arrastrado. Ahora lo entiendes, ahora lo ves. No estás perdiéndote, no estás rompiéndote, no estás fallando en ser quien eras. Tu piloto automático se fragmentó porque tu cerebro despertó su capacidad de observarse. Tu sensibilidad se expandió porque tu ínsula está afinándose para recibir más.
Tus certezas se disolvieron porque tu hipocampo está reescribiendo lo que ya no sirve. El silencio te llamó porque necesitas espacio para integrar. Algunos vínculos se alejaron porque tu frecuencia cambió. El tiempo se alteró porque la transformación interna no cabe en el calendario. Y la paz inexplicable apareció porque algo más profundo que el miedo tomó el lugar que le corresponde. Y aunque tu mente racional dude, aunque el cansancio del proceso te susurre que sería más fácil volver atrás, tu cerebro ya lo sabe, tu alma ya lo sabe. Cada una de estas señales es evidencia de un proceso que no iniciaste tú. Lo inició algo más grande, algo que reconoció que estabas listo. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Y en el próximo episodio vamos a explorar algo que lleva toda tu vida ocurriendo sin que le hayas dado el crédito que merece. Esa sensación de saber algo antes de poder explicar por qué lo sabes. Ese instinto que llega antes del pensamiento. Esa certeza que no tiene argumento pero que casi nunca se equivoca. La ciencia tiene algo extraordinario que decir sobre eso. Y lo que va a revelar va a cambiar la forma en que te relacionas con esa voz interior para siempre. Si algo dentro de ti se reconoció en alguna de estas señales, escríbelo en los comentarios. Estoy despertando. Quiero saber cuántos de ustedes están en este proceso ahora mismo. Suscríbete a Alma Sináptica para no perderte el próximo episodio. Lo que vamos a explorar la próxima semana lleva toda tu vida ocurriendo en silencio. Y ya es tiempo de darle un nombre. Recuerda, tu alma sabe, tu cerebro recuerda. Solo necesitas escuchar.